Levenia siempre había sabido que su belleza algún día le costaría algo. A sus 24 años, se movía por los salones de baile como una llama detrás de un cristal. Admirada, contenida, intocable. Los hombres alababan su cabello castaño dorado, la inteligencia serena en sus ojos oscuros y la compostura que cansaba a las nobles de mayor edad. Sin embargo, la admiración nunca se había traducido en libertad. La fortuna de su familia se había ido adelgazando año tras año, reducida por malas cosechas y errores políticos que su padre se negaba a llamar como tales. Su hacienda aún se mantenía elegante bajo el sol del verano, pero su grandeza cada vez se sentía más como una ilusión cuidadosamente montada. Levenia entendía las cuentas tan bien como cualquier administrador y había visto los libros de contabilidad. Las rosas seguían floreciendo a lo largo de los caminos de grava, pero la deuda se arrastraba como podredumbre bajo los pisos pulidos. Su padre la amaba a la manera en que los hombres aman lo que no pueden proteger. Hablaba a menudo de estabilidad, de alianzas, de preservar el apellido. No hablaba de desesperación, aunque ésta flotaba en la tensión de su sonrisa y en el caminar inquieto que lo llevaba por su estudio mucho después de la medianoche. Levenia había escuchado suficientes conversaciones a través de puertas entreabiertas para saber que los acreedores ya no esperaban con paciencia. Su familia necesitaba salvación, y esa salvación había llegado en forma de una propuesta. El duque tenía 25 años y acababa de ascender al título. La muerte repentina de su padre el año anterior había puesto bajo su mando un inmenso territorio. A diferencia de otros jóvenes de su rango, no malgastaba su herencia en excesos. Los informes lo describían como disciplinado, reservado y calculador. Algunos lo llamaban frío, otros formidable. Había rechazado varias propuestas ventajosas, por lo que su solicitud formal de la mano de Levenia resultó tanto sorprendente como estratégica. La unión borraría las deudas de su familia y uniría sus propiedades en una fuerza mutua. También le exigiría dejar todo lo que había conocido. Cuando su padre se lo informó, lo presentó como un honor. Es un hombre poderoso, dijo con cuidado. Un hombre de principios. No sufrirás a su lado. La elección, aunque presentada con cortesía, ya estaba tomada. Levenia escuchó sin interrumpir, con la espalda recta y la expresión serena. Solo sus dedos entrelazados delataban la tensión. Alguna vez había imaginado el matrimonio como un desarrollo gradual, donde el afecto se convertía en devoción. Ahora lo veía como lo que era en su mundo, negociaciones selladas con votos. Su primer encuentro ocurrió bajo un dosel de rosas de verano. El aire vibraba por el calor y las abejas zumbaban perezosamente entre los pétalos carmesí. Levenia esperaba vestida de seda azul pálido, negándose a parecer ansiosa. Cuando el duque se acercó por el camino del jardín, ella lo estudió sin bajar la mirada. Era alto, su atuendo oscuro contrastaba con el brillo de la tarde. Sus facciones eran más bien compuestas que guapas, su expresión controlada, como si la emoción fuera un recurso que debía racionarse. Sin embargo, sus ojos, agudos y observadores, no se perdían nada. Hizo una reverencia precisa. Lady Levenia. Su gracia, respondió ella con voz que no mostraba ni calidez ni hostilidad. Caminaron por el borde del jardín, escoltados a una distancia prudente. La conversación comenzó con las cortesías esperadas. El clima, el viaje, las condolencias por la muerte de su padre. Sus respuestas eran medidas, nunca evasivas, nunca expansivas. Levenia percibió una mente que evaluaba antes de revelar. Finalmente preguntó: ¿por qué desea casarse conmigo, su gracia? Él no dudó. Nuestras familias se fortalecerían mutuamente. Eso no es lo que pregunté. Un destello de algo, quizá respeto, pasó por sus ojos. Porque es una decisión sensata. Las decisiones sensatas rara vez involucran a extraños compartiendo una vida. La mayoría de los matrimonios de nuestro rango comienzan entre extraños, respondió él con calma. Perduran porque ambas partes entienden el deber. Su practicidad la desconcertó más que la arrogancia. Un afecto, insistió ella. El afecto, dijo él tras una breve pausa, es impredecible.
Ella se detuvo. Las rosas proyectaban sombras sobre la grava a sus pies. Es un matrimonio forzado, dijo en voz baja pero firme. No puedo amarlo. Las palabras quedaron flotando entre ellos, audaces e irreversibles. Esperaba ofensa, quizá un reproche. En cambio, el duque la miró con serena consideración. No está obligada a hacerlo, contestó. La sencillez de su respuesta la desarmó. Sin persuasión, sin orgullo herido, solo aceptación. Ella buscó en su rostro algún sarcasmo y no encontró ninguno. ¿Entonces qué requiere de mí?, preguntó. Respeto, honestidad y cooperación para preservar lo que construyamos. Y si solo ofrece las primeras dos, aún así tendremos éxito. Su certeza se sentía menos como confianza y más como promesa. Aún así, Levenia se protegió contra su atracción. No confundiría compostura con bondad. Un hombre que valoraba la estabilidad por encima del afecto podía volverse indiferente fácilmente. El compromiso se anunció esa misma noche. Las felicitaciones fluyeron como el vino. Levenia soportó los abrazos de conocidos que envidiaban su ascenso sin entender su costo. El duque permaneció a su lado, atento sin ser posesivo. Cuando un primo lejano comentó demasiado fuerte sobre la buena fortuna de su familia, la mirada firme del duque lo silenció más efectivamente que cualquier regaño. La boda se celebró semanas después, una gran ceremonia de verano bajo cielos abiertos. Levenia llevaba encaje marfil que brillaba con la luz del sol. Recitó sus votos con claridad, sin titubeos ni prisa. La voz del duque sonó baja y resuelta al pronunciar los suyos. Los aplausos resonaron en el patio mientras caían pétalos sobre ellos, fragantes y fugaces. Al atardecer ya estaba sentada junto a él en un carruaje rumbo a su hacienda. El paisaje se desplegaba en campos dorados y densos bosques verdes, desconocido pero no hostil. El silencio se instaló entre ellos, no tenso, sino sencillo. Ha dejado mucho atrás, dijo él al fin. Sí. Si hay algo que necesite para sentirse cómoda, solo tiene que decirlo. Ella consideró la oferta con cuidado. La comodidad no se amuebla como una habitación, su gracia. No, coincidió él. Pero se puede cultivar. El carruaje avanzaba, las ruedas zumbando sobre el camino. Levenia estudió al hombre a su lado. La postura disciplinada, la mirada firme hacia el horizonte. Había entrado en este matrimonio preparada para el encierro. En cambio, se enfrentaba a un enigma, un esposo que no exigía nada de su corazón y no prometía nada del suyo. Mientras el sol descendía, bañando los campos con luz ámbar, Levenia hizo un voto silencioso, distinto al del altar. Se mantendría a sí misma. No se disolvería en un título ni entregaría su mente por comodidad. Si esta unión debía soportarse, sería con dignidad. A su lado, el duque observaba cómo las torres lejanas de la hacienda emergían contra el cielo vespertino. No la miró. Sin embargo, su voz llevaba una quieta determinación. Estará a salvo aquí, Levenia. Ella no respondió, insegura de si la seguridad era bendición o jaula. Pero al abrirse las puertas y pasar el carruaje, sintió el primer estremecimiento de algo desconocido. No era amor, ni confianza, sino la inquietante posibilidad de que este hombre llegara a ser más que un extraño. Y esa posibilidad la asustaba más que el matrimonio mismo. La hacienda del duque no se parecía a una prisión, lo que inquietó a Levenia más que barrotes de hierro. Se alzaba en el campo con piedra cálida y altas ventanas, rodeada de campos que brillaban bajo el sol del final del verano. Los sirvientes formaron fila en el vestíbulo al llegar, con expresiones respetuosas más que curiosas. Nadie la examinaba como midiendo su valor. Se inclinaban porque ella era su duquesa y porque confiaban en el hombre que la había elegido. Confianza. La palabra la siguió durante los primeros días como un silencioso reproche. Sus aposentos daban a los jardines del este. Habían arreglado flores frescas en la repisa, rosas pálidas entretejidas con lavanda. Sobre el escritorio había pergamino, tinta y un pequeño abrecartas de plata con forma de ruiseñor. Había mencionado una vez, de paso, que prefería escribir al amanecer.
No lo repitió, pero alguien había escuchado. En la cena de esa noche esperaba rigidez formal. En cambio, el duque habló de asuntos prácticos. Los reportes de la cosecha, las reparaciones de un puente cerca de los campos del sur, la educación de los hijos de los arrendatarios durante el invierno. No hablaba para impresionarla. Hablaba como alguien acostumbrado a cargar con responsabilidades. Cuando le preguntó si había viajado mucho más allá de la capital, la pregunta se sintió genuina. No extensamente, respondió ella. Mi padre creía que familiarizarse con la propia tierra era virtud suficiente. ¿Y usted está de acuerdo? Creo que la ignorancia disfrazada de lealtad es peligrosa. Una leve curva tocó sus labios. Entonces no se aburrirá aquí. Ella lo estudió a la luz de las velas. No dominaba la conversación ni intentaba encantar. Escuchaba con atención, sopesando cada respuesta. La ausencia de actuación la desarmó. Se había preparado para arrogancia o indiferencia. No encontró ninguna. Los días transcurrían con ritmo constante. Levenia recorría la hacienda, memorizando sus pasillos y observando a su gente. El personal la saludaba sin miedo. Una anciana ama de llaves le explicó las rutinas, pero cedió cuando Levenia sugirió pequeños ajustes. No hubo resistencia. La autoridad que le daban se sentía real, no ceremonial. Pronto entendió por qué. La gobernanza del duque iba más allá de los muros de la mansión. Se reunía personalmente con los agricultores en una oficina modesta en lugar de convocarlos a un gran salón. Revisaba los libros él mismo. Una tarde, Levenia se detuvo fuera del estudio y escuchó voces elevadas. Un noble visitante acusaba a un mozo de cuadra de negligencia que había herido a un caballo. El chico temblaba, las palabras enredadas en pánico. El duque no levantó la voz. Hizo preguntas precisas, descubrió inconsistencias en la acusación y despidió al noble con fría eficiencia. Al mozo lo reasignaron temporalmente, pero no lo castigaron. Más tarde, Levenia lo confrontó en el pasillo. Contradijo a un hombre de influencia. Lo corregí, respondió él. Por un sirviente. Por la verdad. Su tono no tenía grandiosidad. La autoridad sin justicia es frágil. Esa frase se le quedó grabada mucho después de que él volviera a su trabajo. Había esperado que el poder se manifestara como dominación. En cambio, vio contención anclada en principios. Sin embargo, el mundo fuera de la hacienda era menos contenido. A las 2 semanas de su llegada, la pareja organizó una cena formal. Nobles de territorios vecinos se reunieron bajo candelabros de cristal, sus cumplidos teñidos de evaluación. Levenia vestía seda verde oscuro y se mantenía con la compostura practicada. Sabía navegar campos de batallas sociales. A mitad de la comida, Lady Harrington, mujer famosa por su crueldad calculada, comentó con dulzura. Su gracia ha demostrado una generosidad notable al elevar a ciertas familias. La implicación era inconfundible. Levenia sintió calor subir por su espalda, pero se negó a mostrar herida. Antes de que pudiera responder, el duque dejó su copa. Valoro la capacidad y la integridad, dijo con calma. Cualidades que considero elevación suficiente. Un murmullo recorrió la mesa. La sonrisa de Lady Harrington flaqueó. La conversación cambió. El insulto se disolvió sin espectáculo. Cuando se retiraron esa noche, Levenia lo siguió a la biblioteca. No tenía que intervenir, dijo. La estaban menospreciando. Estoy acostumbrada. No debería estarlo. Ella lo estudió con cuidado. Defiende lo que le beneficia. Defiendo lo que es mío para proteger, respondió él. Eso la incluye a usted. La frase posesiva podría haberla enfadado en otro contexto. Sin embargo, su tono no tenía reclamos sobre su espíritu. Llevaba responsabilidad, no propiedad. Esa noche se desató una tormenta sobre la hacienda. El viento golpeaba las ventanas y los truenos rodaban sobre los campos. Levenia había temido las tormentas desde niña, aunque lo ocultaba bien.
Estaba de pie junto a la ventana, viendo los relámpagos fracturar el cielo, intentando calmar su pulso. Un golpe sonó en su puerta. El duque entró solo después de que ella diera permiso. Llevaba un libro. Pensé que quizá preferiría compañía, dijo simplemente, tomando una silla cerca del hogar. No la pedí. No, abrió el libro. Pero las tormentas suenan más fuerte en lugares desconocidos. No intentó conversar. Leyó en silencio mientras la lluvia azotaba el cristal. El ritmo constante de las páginas la ancló más que cualquier palabra tranquilizadora. Se dio cuenta, con renuente claridad, de que él notaba lo que ella intentaba esconder. Cuando la tormenta pasó, no quiso despedirlo de inmediato. ¿Por qué me eligió?, preguntó suavemente. Él cerró el libro. Porque usted no finge. Eso no es razón suficiente para un matrimonio. Es razón suficiente para una sociedad. La palabra la inquietó más que el afecto. Sociedad implicaba igualdad, expectativas, carga compartida. Se había preparado para soportar un matrimonio. No se había preparado para participar en él. En los días siguientes descubrió una pequeña cámara cerca del ala oeste llena de libros de contabilidad, mapas y correspondencia con la letra de su esposo. Entre ellos había un pequeño retrato enmarcado de su difunto padre. El duque entró silenciosamente mientras ella lo examinaba. Él creía que la fuerza significaba silencio, dijo el duque. Yo discrepaba. La admisión era discreta pero reveladora. Ella vio entonces que su compostura no era ausencia de sentimiento, sino disciplina sobre él. La responsabilidad lo había moldeado tanto como la deuda la había moldeado a ella. Poco a poco la hacienda dejó de sentirse ajena. Ella aportó sugerencias sobre la educación de los arrendatarios y revisó ciertos gastos del hogar. El duque consideraba cada propuesta seriamente. Cuando aceptaba sus recomendaciones, la acreditaba públicamente. Cuando discrepaba, explicaba su razonamiento en lugar de descartarla. Una tarde, mientras caminaban por el jardín de rosas bajo la luz cálida del sol tardío, Ledvenia reconoció un cambio sutil en sí misma. Ya no anticipaba crueldad. Anticipaba firmeza. Está más callada que cuando llegó, observó él. Estoy pensando en escapar, respondió ella, encontrando su mirada. En recalcular. Una brisa ligera llevó el aroma de las rosas entre ellos. Había entrado en este matrimonio preparada para el encierro. En cambio, encontró estructura sin asfixia, protección sin borrarla. La certeza que alguna vez tuvo de que nunca podría amar a este hombre ya no se sentía inquebrantable. Sin embargo, la incertidumbre es su propia forma de conflicto. A medida que avanzaba el otoño, Ledvenia entendió la hacienda lo suficiente para notar cuando su ritmo se alteraba. Las conversaciones se detenían cuando entraba a ciertas habitaciones. Llegaban cartas con sellos desconocidos que llevaban directamente al estudio del duque. Jinetes partían a horas irregulares. La casa seguía eficiente, pero una corriente de vigilancia tensaba el aire. Conoció el origen durante una reunión del consejo a la que insistió en asistir. El duque no la excluyó, solo le advirtió que la discusión podría resultar desagradable. Sentada a su lado en la larga mesa de roble, escuchó cómo los terratenientes vecinos expresaban preocupaciones sobre aranceles y rutas comerciales cambiantes. Debajo de la superficie de la política, latía otra tensión. Un noble rival, Lord Wickham, había comenzado a disputar acuerdos de límites considerados resueltos desde hacía mucho. Cuestionaba la autoridad del duque con frases corteses y encantó público, pero su intención era clara, desestabilizar. Ella se sintió objeto de varias miradas. Reconoció el cálculo al instante. La reciente vulnerabilidad financiera de su familia podía presentarse como debilidad en la alianza del duque. Un matrimonio destinado a consolidar fuerza podía ser explotado. Esa noche lo confrontó en su estudio. Me he convertido en un instrumento de presión, dijo sin preámbulos. Se ha vuelto visible, respondió él. Por el pasado de su familia, porque es mi duquesa. La distinción debería haberla reconfortado. En cambio, agudizó su conciencia de las consecuencias.
El conflicto con Bickham no estalló en guerra abierta. Se marchitó bajo escrutinio, hambriento por la vigilancia del duque y la competencia de Levenia. Las rutas comerciales se estabilizaron. Las disputas de límite se resolvieron con precedentes documentados. Y los rumores perdieron fuerza al no haber espectáculo. Sin embargo, la paz en el territorio dejó al descubierto una inquietud más callada en Levenia. Había enfrentado amenazas externas con claridad. Había defendido políticas con razón. Lo que no podía gobernar tan fácilmente era la transformación que ocurría en sus pensamientos privados. Se descubrió anticipando los pasos del duque en el pasillo, midiendo su día por la posibilidad de una conversación vespertina cuando él viajaba brevemente. Un día, sola en la sala de música que él había preparado para ella, tocó las teclas del pianoforte sin presionarlas. La gratitud era peligrosa. Ablandaba la resolución. ¿Había confundido seguridad con afecto? La puerta se abrió suavemente. El duque se detuvo al verla. No quise interrumpir. No está interrumpiendo, respondió ella. Solo estaba pensando. Eso puede ser más disruptivo que una interrupción. Ella casi sonrió. ¿Alguna vez se ha arrepentido de este matrimonio? Él no respondió de inmediato. El arrepentimiento implica sorpresa, dijo al fin. Yo anticipaba dificultad. ¿Y está decepcionado? Él la estudió como evaluando un campo de batalla. No. La sencillez la inquietó de nuevo. Nunca preguntó si yo podría llegar a sentir algo por usted. Preferiría que llegara a esa conclusión por sí misma, dijo él. Y si nunca lo hace, aún así consideraré este matrimonio honorable. Honor. La palabra tanto la reconfortaba como la confinaba. Ella quería más que honor. Temía admitirlo. Días después, se retiró sutilmente, no por resentimiento, sino por incertidumbre. Se excusaba temprano de las cenas y se quedaba sola en los jardines. El duque no pedía explicaciones. Su contención, antes tranquilizadora, ahora se sentía como la distancia que ella había creado. Finalmente, incapaz de soportar la ambigüedad, entró en su estudio una noche sin anunciarse. Él levantó la vista de su correspondencia, atento. Dije que no podía amarlo, comenzó ella. El recuerdo aún vívido a pesar de los meses transcurridos. Lo dijo, asintió él. Usted nunca me desafió. No tenía derecho. Quizá debería haberlo hecho. El silencio se expandió entre ellos, no hostil, sino cargado. Ella se dio cuenta entonces de que él había corrido un riesgo igual al suyo. Había entrado en el matrimonio sabiendo que el afecto quizá nunca llegaría. Había ofrecido estabilidad sin exigencias, protección sin condiciones. El orgullo podría haberlo obligado a exigir devoción. En cambio, eligió paciencia. ¿Por qué? Preguntó ella en voz baja. ¿Por qué tanta contención? Porque el afecto forzado se convierte en resentimiento, respondió él. No construiría resentimiento en nuestra base. La firmeza en su voz derrumbó su última defensa. Ella cruzó la habitación lentamente hasta quedar lo suficientemente cerca para ver el leve cansancio bajo su compostura. Me equivoqué con usted, admitió. Creí que desaparecería aquí. En cambio, usted insistió en que permaneciera. Él levantó la mano hacia su rostro con deliberada delicadeza, como confirmando la realidad. Ella no se apartó. El contacto la ancló más que consumirla. En ese estudio silencioso, la obligación se transformó en elección. En las semanas siguientes, su sociedad se profundizó con nueva facilidad. Las conversaciones llevaban calidez debajo de lo práctico. Las miradas compartidas durante las reuniones del consejo contenían comprensión privada. Cuando Levenia propuso ampliar los esfuerzos educativos para las familias de arrendatarios, el duque apoyó su iniciativa públicamente y en privado. Cuando él enfrentaba negociaciones difíciles, ella estaba a su lado no como escudo, sino como aliada. Una tarde cerca del regreso del verano, volvieron a caminar por el jardín de rosas donde se selló su compromiso. El aire era cálido y olía a nuevos brotes.
Levenia se detuvo en el mismo camino donde había declarado que no podía amarlo. Este fue un matrimonio forzado, dijo suavemente. Sí. Y sin embargo nada de esto se siente forzado ahora. No, coincidió él. Porque usted eligió quedarse. Ella se volvió completamente hacia él. Porque usted nunca intentó mandar sobre lo que no era suyo. Las luces de la hacienda se encendieron detrás de ellos. Mientras el atardecer se instalaba en la distancia, los campos se extendían firmes y seguros. Su unión había comenzado como una transacción. Templada por el deber y amenazada por ambiciones, perduró porque ninguno había entregado su identidad por conveniencia. Levenia deslizó su mano en la de él, no por necesidad, sino por intención. Me equivoqué, dijo. Pensé que el amor requería libertad de obligación. Quizá requiere seguridad dentro de ella. Él cerró los dedos alrededor de los suyos. La seguridad solo tiene sentido cuando protege la fuerza. Ella entendió entonces que su historia no era de rescate, sino de reconocimiento. Él había ofrecido firmeza. Ella había respondido con determinación. Juntos habían construido algo que ni un contrato ni el romance por sí solos podrían sostener. Mientras caminaban de regreso hacia la mansión, Levenia ya no sentía la sombra de la joven que había temido desaparecer. No había sido absorbida por su mundo. Lo había remodelado junto a él. Las puertas que alguna vez simbolizaron encierro ahora marcaban territorio defendido por voluntad compartida. En los escalones de la entrada se detuvo, atrayéndolo ligeramente hacia atrás. Dijo que estaría a salvo aquí, le recordó. Lo está. Ella negó suavemente con la cabeza. No. Estamos a salvo. La corrección quedó entre ellos, callada y profunda. En ella yacía el reconocimiento de que la seguridad se había vuelto recíproca, que la fuerza se había vuelto compartida. El aire nocturno llevaba el aroma de las rosas, y más allá del horizonte esperaban futuros desafíos, inevitables como las estaciones. Sin embargo, Levenia ya no los temía. Cualquier cosa que llegara enfrentaría no una alianza forzada, sino una devoción elegida. Y en esa certeza, su verdadero comienzo se despegaba.